Soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que me alumbres, monte que me escales para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en esta transmisión de Shabbat, compartiendo con ustedes la porción de la semana, la Hafdará, en esta ocasión, y siempre hablando un poquito de la Parashá también, hablando acerca de lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno poder reflexionar en la palabra del Eterno, qué bueno poder tener presente que el Padre está hablando en este tiempo a los hijos. Está hablando a los hijos y muchas veces escuchamos que Dios no nos habla, Dios no nos quiere. A veces tenemos como esta idea de que el Padre está ausente. Pero sabe, el Padre está hablando y creo que el problema está en nosotros, en que muchas veces estamos tan ocupados y tan inmersos en nuestras situaciones, problemas, circunstancias, como le queremos llamar. Entonces es como que no nos damos cuenta que el Padre está, pero somos nosotros los que estamos muy descuidados, muy entretenidos, pero el Padre está hablando. Entonces pareciera como una repetición decir esta frase, el Padre está hablando a los hijos, pero en realidad esto es así, está sucediendo. Y el Padre está hablando a los hijos. Ahora es nuestra tarea, es nuestro trabajo el que nosotros podamos prestar oídos, estar atentos
a lo que el Padre quiere hablarnos. Entonces, como siempre digo, para este ciclo de Parashot o de ciclo de estudio, estamos estudiando las Hafdarot, cada Hafdará en la semana, o sea, quiere decir cada porción de los profetas estudiamos cada semana. Entonces, si bien estudiamos también la Parashá, claro que sí, cada uno en su hogar, en la semana y demás, pero en las transmisiones nos estamos enfocando en la Hafdará o la sección de los profetas. Y obviamente siempre no comparando, sino haciendo un paralelo con la Parashá y también con el Bri Hadashah, que para esta ocasión, para esta Parashá, la sección de Mateo es para esta Parashá, ¿no? En Mateo 17, cuando nos habla acerca de la montaña, de la transfiguración y demás, y todo lo que nos habla allí. Si quieren después lo podemos ver un poquito, pero quiero enfocarme en la Haftará, que de hecho está muy interesante porque es el concepto que encontramos en la porción de esta semana acerca de la ley de los siervos o de los esclavos. De hecho, la porción se llama Mishpatim, se llama estatutos. Tenemos una cantidad para estudiar en este Shabbat. Sé que a veces se hace un poco largo y no sé si llegaríamos a todo, pero siempre intentamos el poder leer por lo menos y en algunas cosas sí profundizar. Como cada ciclo estudiamos, cada vez que estudiamos Mishpatim siempre hacemos referencia o el énfasis que tiene la porción tiene que ver con los primeros versículos que empezamos a leer acerca de la ley del siervo o de la sierva, ¿no? Entonces, si vamos a la porción propiamente dicho, si vamos a la Parashá, en Éxodo capítulo 21 dice de esta manera, si ustedes lo tienen allí, y también vamos a leer Jeremías. Nos vamos a enfocar en Jeremías, en el capítulo 34 y el capítulo 33, comenzando por el capítulo 34 y terminando en el capítulo 33. Un poco raro, sí, un poco raro, pero finalizamos con el capítulo 33 donde nos habla acerca de la consolación para Israel. Pero en el capítulo 34 vamos a ver un hecho muy interesante de nuestro pueblo en los tiempos que va a ser llevada exiliada, a ser llevada a la deportación la casa de Judá con Babilonia, ¿no? O por la mano de Babilonia. Entonces, Mishpatim, capítulo 21 de Éxodo o de Shemot, dice así, de esta manera. Yo tengo esta versión que dice, y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero el 7º año será libre o saldrá libre sin cargo. Si entra soltero, saldrá soltero. Si casado, su esposa saldrá con él. Versículo 4, si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo, y él saldrá solo. Pero si el sirviente dijese, quiero a mi amo, mi esposa, mis hijos, y renuncio a mi libertad, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta colocada en un marco, y su amo le atravesará la oreja con un punzón, y así se convertirá en esclavo suyo por siempre. Luego habla de la sirvienta o la sierva y demás, ¿no? Si cuando alguien vende su hija, le da como... si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo, y acá habla acerca de que se va a casar con el amo, y si no con el hijo del amo y demás. Bueno, básicamente estos son, es lo que nos habla la porción acerca de la ley de los siervos, ¿no? Dice en la parte final, versículo 10, si él tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle alimentos, vestimentas y cohabitación, en el caso que haya tomado a la sierva. Bien, luego vienen una cantidad de preceptos impresionantes que tenemos para estudiar, que tienen que ver con el otro, tienen que ver con los demás, el trato con los demás. Luego tenemos en el capítulo 23, muy interesante, que nos habla acerca
Y ustedes deben saber, ya lo deben haber leído, que apenas lo leemos, la casa de Israel, que tiene la revelación de Mashiach, sabe que nos está hablando acerca de eh, el ángel que va a acompañar a Israel, dice, y por eso está conectada con la sección del Brit Hadashah para esta ocasión en Mateo 17. Bien, también nos habla de las 3 fiestas o las 3 convocatorias de peregrinación, los momentos donde había que subir a Jerusalén en las 3 fiestas de peregrinación, ¿no? Que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y luego, en el capítulo 24 tenemos el tiempo donde está la entrega de la Torá, donde se acercan los líderes, los ancianos y todo el pueblo y todo lo que sucede. Moshe levanta allí un altar, ahí hay sangre, empieza a rociar, esparcir la sangre sobre el pueblo y ahí estamos recordando el pacto que se hace y la entrega de la Torá. Entonces, esto es a grandes rasgos la parashá. Ahora, para entender un poquito esto, como leí los primeros versículos del capítulo 21, para que ahora sí, al ir a la Haftará, podamos tener más claro. Les pido por favor que abran su Biblia en Jeremías, en el capítulo 34, en el versículo 8. No voy a leer todo, solo algunas partes donde me voy a detener. Y aquí sí vamos a tener un poco más presente acerca de qué se trata esta Haftará y también que es la sección de los profetas y cómo esto, podemos decir, está relacionado con la porción de la semana. ¿Qué tiene que ver esto de la ley de los siervos y también las consecuencias? Recuerden que cuando nos centramos en las Haftarot o en las secciones de los profetas, la forma o lo que nos va a hablar no es lo mismo cuando está hablando en la parashá y dando la ordenanza, el estatuto y demás. En esta ocasión, en la Haftará, la mayoría de las Haftarot, o sea, de las secciones de los profetas, sabemos que los profetas van a hablar siempre de una manera un poco fuerte, y viene porque viene palabra del Eterno, a hablar al corazón del pueblo, porque el pueblo se está desviando. El profeta, un profeta verdadero, un profeta del Eterno, lo que hace es dar la palabra, independientemente que a la persona le guste o no, pero siempre va a dar la palabra para que el pueblo vuelva su corazón al Padre. Entonces, siempre la sección de los profetas que vemos en cada Shabbat, en cada transmisión, tienen como ese énfasis de hablarnos que si hay algo en que nosotros nos hemos desviado, el pueblo debe volver. Y esa es la ocasión en la que Jeremías está hablando aquí al pueblo. Veamos un poquito, como les contaba al comienzo, nos está hablando la Haftará en los tiempos, para situarnos un poco. Estamos situados en el tiempo donde el pueblo, la casa de Judá, porque la casa de Israel ya había sido llevada. Entonces ahora la casa de Judá está siendo llevada al exilio a Babilonia por mano de Nabucodonosor. Recuerdan que vimos en las porciones anteriores donde Efraín se armó con Asiria y Israel está pidiendo apoyo a Egipto, que también pasa con el rey Sedequías, porque están con temor, porque van a ser llevados. Pero el Eterno había preparado a Nabucodonosor para que por medio de su mano llevara al pueblo al exilio. Entonces, el Eterno sabe cómo hace las cosas, el Padre sabe, y qué es lo mejor para su pueblo, aún dentro de lo que es su pueblo siendo llevado, ¿no? Pero el Eterno no puede quebrar su palabra, lo que Él ha dicho, y no es hombre para mentir, y cuando Él está hablando que que su pueblo va a ir en contra o va a caminar en una senda contraria a lo que Él ha determinado en su instrucción, obviamente que hay consecuencias. Y de esas no nos podemos escapar, por decir así. Y la culpa no la tiene el Padre, sino que nosotros mismos, que nos vamos en contra de esa instrucción. Entonces tenemos que tener presente de que somos nosotros los que estamos yendo por un camino errado. No es el Padre que está trayendo juicio porque a Él le parece o porque Él es malo, de ninguna manera.
Muchas veces encontramos personas que tienen un pensamiento que Dios es malo, que castiga y demás. No, esto tiene que ver con consecuencias. ¿Consecuencia de qué? De haber violado el pacto o haber ido en contra del convenio de aquello que se expresó. Expresamos con nuestra boca, confesamos con nuestra boca que Mashiach es el Señor. Hemos dicho que sí y hemos hecho un convenio, es decir, creo en el Mesías y voy a caminar en la Torah, voy a seguir su instrucción, pero cuando hacemos lo contrario, ahí estamos en problema. ¿Por qué estamos en problema? Porque estamos haciendo algo contrario a lo que dijo nuestra palabra que íbamos a hacer. Entonces, todo lo que vemos en esta porción que va a suceder, Dios lo está diciendo por causa de que el pueblo se va en contra de lo que Dios establece. Leímos en nuestra parashá, en la parashá Mishpatim, en Éxodo capítulo 21, donde Dios está hablando por la boca de Moisés acerca de la ley de los siervos. Veamos lo que dice la Hafdará de este día. Jeremías capítulo 34, versículo 8. Y dice así: palabra de Adonai que vino a Jeremías después que Sedequía hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Está Sedequías, el otro rey había muerto y estaban siendo llevados a la casa de Judá porque la casa de Israel ya no estaba, está siendo llevada al exilio. Entonces dice el rey que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos. ¿Por qué dice los judíos? Porque tenemos solo la casa de Judá como siervos. Cuando oyeron esto, todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como sus siervos y siervas. Y vino pues palabra de Adonai a Jeremías diciendo, vemos en Éxodo cuando se está diciendo que el siervo debe ser tomado por 6 años y al 7º año debe ser libre. Entonces aquí el rey Sedequías está hablando acerca de esta disposición, pero el pueblo va a reincidir, va a volver a lo mismo de hacer lo que querían e ir en contra de la instrucción del Padre. Entonces, el texto está diciendo, versículo 11, muy clave, porque acá estamos hablando de los siervos, estamos hablando de los esclavos, estamos hablando de aquello que nosotros, y si podemos hacer una comparación con esto, muchas veces esta porción se relaciona a aquellas cosas que estamos esclavos, aquellas cosas que nosotros volvemos, podríamos ponerlo de esta manera, aquellas cosas que nosotros estamos o hemos sido esclavos y ahora somos libres, pero aquí el pueblo va a volver a lo mismo, va a reincidir en tener esclavo aquello que ellos se habían arrepentido. Primero, es como decir, en el proceso de nuestras vidas, nosotros de muchas cosas hicimos teshuvá y empezamos a seguir la instrucción, a caminar en los caminos, valga la redundancia, en las sendas del Eterno, pero hay un momento, y versículo 11 está diciendo eso, pero después se arrepintieron. Cuando después se arrepintieron, no se arrepintieron o no hicieron teshuvá porque quisieron nuevamente estar en las sendas del Padre, sino lo que hicieron se volvieron atrás. Se volvieron atrás, o sea, ¿qué es lo que sucedió? Que en realidad el pueblo lo que hizo fue volver al camino torcido o a ir en contra de la instrucción del Padre, y es lo que muchas veces nosotros también hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos o nos volvemos de aquel camino, de esa senda que estábamos siguiendo al Padre o estábamos caminando con el Padre. Entonces, esta porción podemos hablar de muchas cosas, pero si vamos específicamente a lo que está sucediendo en nuestra Hafdará, en la sección de los profetas,
para nuestro día es que nos encontramos a un pueblo que está yendo por un camino donde aceptó seguir la instrucción, pero en el versículo 11 lo que estamos viendo que es un pueblo que se vuelve atrás. Dios está utilizando a Jeremías, un profeta del Eterno, un profeta, realmente podemos decir que por el Padre fue formado con un montón de situaciones y problemas, muy contrario a nuestro pensamiento, que no nos tiene que suceder nada, no nos tiene que pasar nada. Sin embargo, el profeta Jeremías vivió infinidades de cosas y aún así, con todo lo que él vivió, seguía dando la palabra del Padre, sin guardar nada, aún en las circunstancias y situaciones en las que se encontraba. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jeremías podría haber, en muchas ocasiones, podría haberse quedado tranquilo, decir, mejor me quedo tranquilo, no digo ninguna palabra y sigo adelante, porque no eran los momentos más buenos, óptimos, porque había un montón de situaciones que estaban aconteciendo al pueblo. Sin embargo, Jeremías no deja de abrir su boca, no deja de hablar la palabra, no deja de hablar al pueblo, al corazón del pueblo, para que el pueblo se vuelva. Y es un grave problema en nuestros días también, porque necesitamos profetas que se levanten como Jeremías con una palabra fresca, pero no una palabra que hoy se le ocurrió hablar y demás, no, profetas que realmente de su boca salga la palabra, la Torá, la instrucción, y que la boca, cuando exprese una palabra, sea una palabra que viene del Padre para traer nuevamente al pueblo de esos malos caminos. Lo vemos en todos los libros proféticos. El profeta siempre lo que va a hacer es volver al pueblo, el corazón del pueblo, al Padre. Si no pasa eso, no, ¿para qué tenemos la palabra? Aunque encontramos las consolaciones, como decía, ahora vamos a concluir en el capítulo 33. Pero antes de decir que lo que Dios va a hacer, porque es verdad, Dios va a traer restauración a su pueblo, primero el pueblo tiene que recibir la palabra, tiene que recibir la amonestación, tiene que recibir la dirección correctamente y nuevamente, como decir, el alerta del profeta, donde cuando habla está dando la palabra, entonces alerta lo que hace al pueblo. Si está desenfocado, si está yendo por un camino equivocado, lo que va a hacer el pueblo es que se va a volver. Y cuando se vuelve, ahí comienza nuevamente el proceso de restauración. Pero mientras eso no sucede, el pueblo sigue caminando en error, el pueblo sigue yendo por caminos los cuales no debe andar. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque está dentro de la porción. Porque estamos viendo que en la porción Moisés está haciendo un pacto y hay sangre de por medio. Y está esparciendo esa sangre al pueblo. Y ahí ellos están, en ese convenio se está haciendo. Entonces, cuando vemos la sección de los profetas, significa que el pueblo, con lo que Jeremías está diciendo, vemos a un pueblo que se olvidó lo que allí hicieron en las faldas del Sinaí y ahora están quebrando esa palabra, están quebrando, porque acá en esta para allá nuevamente está la expresión Nase Berishma, que vamos a hacer aquello que nos mande a hacer el Padre. Entonces, si hay ese compromiso, esa confesión con los labios y también parte de un compromiso en el corazón, si nos juntamos la acción con lo que hay, la intención en mi corazón, y yo realmente quiero caminar en la instrucción del Eterno, pero cuando hago lo contrario, va Dios a levantar profetas que van a hacer que mi corazón vuelva al corazón del Padre, que de esos caminos torcidos en los que estoy pueda volver. Y de hecho estamos todo el tiempo propensos a irnos por caminos torcidos. Recuerden lo que dice la Escritura, que ustedes andan y les parecen que son caminos buenos, pero en realidad son caminos de muerte. Y esos son los caminos que muchas veces nosotros elegimos, aún a veces no nos damos cuenta o por ignorancia, pero vamos por caminos torcidos. Y el Padre levanta a los profetas para traer una palabra para que el pueblo se direccione nuevamente, vaya por donde tiene que andar y estar en el camino correcto, en el camino de la instrucción, porque eso es lo cual nos comprometimos en las faldas del Sinaí. Muchos de nosotros podríamos decir, no estuvimos allí.
No estuvimos nosotros en el Sinaí, pero allí estuvieron nuestros padres, allí estuvieron nuestros ancestros, allí estuvo nuestro pueblo y nuestro pueblo dijo sí, vamos a hacerlo. Entonces nosotros, la descendencia, porque así dice el texto, los que están hoy aquí y los que no están, para todos es aplicable. Entonces ahora nosotros, que somos parte del pueblo, que decimos que somos parte del pueblo, que hemos hecho un convenio con el Padre, entonces si nosotros estamos caminando en la instrucción, nosotros debemos respetar todas aquellas cosas que la instrucción nos dice. Ahora, aquí el pueblo, y volvamos a nuestra sección de los profetas, es casualmente lo que está ocurriendo con Jeremías. Jeremías está diciendo, pueblo, hay que volver. Jeremías está diciendo, pueblo, están yendo, se están equivocando, están haciendo las cosas no correctas, y menos en la situación en la que se encontraban, ya siendo llevados al exilio. De hecho, muchos ya estaban siendo llevados, porque el exilio no es un día para el otro, viene todo un proceso. Entonces, mucho pueblo ya estaba siendo llevado. Ahora bien, cuando encontramos en el versículo 11, dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, estaban cumpliendo, pero después se arrepintieron y dejaron de hacerlo. Es como si hoy, siempre doy el ejemplo, como si hoy nosotros guardáramos Shabbat y de un día para el otro decimos no guardamos más Shabbat, no hacemos más, no separamos el día, no nos preparamos. Entonces ahí, y digo Shabbat porque es algo que es más común para todos, y poco a poco vamos enterándonos de los mandamientos, las cosas que debemos hacer. Es como si hoy estamos guardando el día de Shabbat con todo lo que implica y de pronto dejamos de hacerlo, o nos parece lo mismo, o nos distraemos, empezamos a ver cosas que no tenemos que ver, empezamos a andar por caminos que no debemos andar. Es como si muchas veces nosotros decimos, bueno, estamos comiendo limpio, estamos comiendo la dieta del Padre, pero después nos olvidamos y comemos cualquier cosa y nos da lo mismo. El problema está cuando nosotros empezamos a vivir como que estamos caminando en la instrucción, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y ahí viene el problema. No nos podemos confiar, no podemos caminar en la instrucción y después darnos lo mismo, porque ya pasó un tiempo que empezamos, no es como al comienzo de nuestro primer amor, cuando comenzamos a caminar en la Torá, que éramos muy exigentes, estábamos muy pendientes de lo que debíamos hacer, y ahora es como que estamos relajados y estamos ahí, no lo hacemos y demás. Pueblo del Eterno, es tiempo de revisar, de reorientarnos en algunas cosas en las que estamos haciendo. Es muy interesante esto y es para todos, desde el más pequeño al más grande. El texto dice que el pueblo se arrepintió. A mí, cuando veo estas palabras, me llama mucho la atención cómo un pueblo puede arrepentirse de hacer aquello que el Padre ha dicho. No estamos exentos. El mismo Rav Shaul dice, el que esté firme, mire que no caiga. Nadie está exento de poder caer o nuevamente o reincidir en aquello que había en algún momento había comenzado a hacer, a guardar. Nadie está exento. Pero sin embargo acá, si nos centramos en la sección de los profetas, lo que está diciendo es que el pueblo sí se arrepintió. O sea, empezamos a hacer esto, pero ahora me arrepiento y no lo hago más. Luego dice el versículo 12, vino pues palabra de Adonai a Jeremías diciendo, así dice Adonai, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, y ahí les recuerda lo que vemos en la porción, en Éxodo 21, acá les recuerda, dice, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Es por eso que nosotros encontramos que en esta porción nos está hablando, y eso está en coordinación con el Brit Hadashah, que ahora lo vamos a leer al texto de Mateo 17,
El problema, y como venimos escuchando y venimos hablando y venimos viendo todo lo que podemos decir, que en todas estas porciones que han pasado hay un énfasis en escuchar. Hay un énfasis en oír, en prestar oído, en estar pendiente. Para mí el escuchar o prestar oído tiene que ver con estar vigilando, estar velando, estar atentos, estar ¿cómo se dice? Alistados, preparados. Alguien que no escucha es que no está preparado, no está velando, no le importa. Entonces, aquí dice que no me oyeron. No me oyeron, dice. El problema de nuestros ancestros es que no escucharon al Padre. Dice, ni inclinaron su oído. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos de esclavitud? Hablando de esta porción y lo que está, si podríamos darle una aplicación, por decir así, espiritual a esta porción, es que en realidad nuestro grave problema, en lo cual muchas veces somos esclavos, es que escuchamos nuestros deseos, por decir así. Nos enfocamos en lo que nosotros queremos o en lo que queremos escuchar y no escuchamos al Padre. Por esto la porción nos habla que a quién debíamos escuchar nosotros. Y eso también lo dice Mateo. Mateo 17, si ustedes lo buscan, dice de esta manera. Mateo capítulo 17, el versículo 1 dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Luego, ahí vemos la transfiguración, pero voy a adelantarme y el versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo, ya le digo, del capítulo 23 de Éxodo. El versículo, si vamos para allí. Versículo, versículo 20 dice: mira, yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y para llevarte al sitio que tengo preparado. Cuídate de él, obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él. Pues si obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, yo seré el enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. ¿Qué está diciendo? Hay que escuchar, hay que escuchar. ¿Qué dice aquí Jeremías? El pueblo no escuchó, el pueblo no inclinó su oído, el pueblo no escuchó lo que el ángel, sabemos que ese ángel es Yeshua. Vemos en Mateo capítulo 17, el Brihadayá nos está hablando, que el Padre está diciendo: a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y el problema de el problema de nosotros, el problema que tenemos, es que seguimos escuchando aún lo que el mundo nos está diciendo. Escucha tu corazón. Cuando nosotros escuchamos nuestro corazón, vamos a escuchar la voz de nuestros deseos. Y cuando eso sucede, lo más probable es que tomemos caminos cerrados. Vayamos por el camino del error y terminemos en muerte. Sin embargo, cuando nosotros oímos a lo que el Eterno está diciendo, dice: escuchen lo que dice el ángel, si ustedes obedecen su voz, yo voy a ser enemigo de sus opresores. Quiere decir, yo me voy a poner en contra de aquellos que los oprimen y los persiguen. Voy a darles seguridad. Voy a ser como su guardaespaldas, una cosa así. Recuerden lo que vemos en la porción. Está muy interesante. El capítulo 23 nos habla acerca de lo que al pueblo le iba a suceder si caminaba en la instrucción, pero que obedecía a la voz del ángel. Dice así literal el texto. Pero aquí Jeremías está diciendo, o sea, Dios está diciendo por
la boca de Jeremías. Dice, ellos no inclinaron mi oído, no me oyeron. Entonces, ¿qué sucede después de todo esto? Cuando el pueblo no inclina su oído al Padre, cuando el pueblo no oye lo que el Padre está diciendo, por ende, cuando nosotros como hijos del Eterno nos levantamos y empezamos a hablar la palabra y empezamos a proclamarla como aquellos profetas, aquellos que hablan la palabra sin nada, ¿no? Digamos, sin agregar nada, sin quitar nada, hablando la palabra del Padre, aun cuando muchas veces no nos van a tratar bien, aun cuando muchas veces nosotros vamos a ser las peores personas, el Padre va a respaldar esa palabra. ¿Por qué? Porque así fue con Jeremías. Más allá de toda situación que vivió, Dios estaba con Jeremías. Y de hecho, hubieron un montón de acontecimientos. Y muy importante que la palabra, el rollo de Jeremías fue preservado para que hoy tengamos la escritura. Y dice el versículo 15 de Jeremías 34, y vosotros hoy os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. O sea, en el templo ya habían dicho que sí, que habían escuchado la palabra, que habían dicho que sí iban a liberar a los siervos, a sus hermanos. Sin embargo, el versículo 16 dice lo siguiente, y aquí viene el problema. Aquí nos encontramos en una situación complicada, porque dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y os habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y lo habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Muy enfático. Aquí viene un problema. Dice, ustedes os habéis vuelto, han profanado mi nombre. Quiere decir que cuando nosotros, que conocíamos la instrucción, nos vamos en contra, vamos en un camino diferente, contrario a la instrucción del Eterno, profanamos su nombre. Estamos en problema. Ese es lo grave. Y el versículo 17 dice, por tanto así ha dicho Adonai, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y he aquí yo promulgo libertad. Solo que acá la libertad que nos va a hablar el Padre no es lo que nos gusta. Porque después que el pueblo decidió tomar un camino contrario, ir por el camino del error, seguir lo que a ellos les parecía, porque así les parecía mejor. Dice, he aquí yo promulgo libertad, dice Adonai, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Esa es la misma condición en la que nosotros nos encontramos. Y acá tenemos un grave problema cuando nosotros nuevamente estamos infringiendo la ley del Padre, la instrucción del Padre. Cuando nosotros, aquello que habíamos dejado esclavo, lo volvemos a tomar como esclavo, cuando eso debía de estar libre. Entonces, la libertad que nos encontramos es de la espada, de la pestilencia, del hambre. Perdón. A estar en afrenta contra los reinos de la tierra. Recordemos que cuando nosotros caminamos en la instrucción y cuando los que mal llaman el caminar o estar en la ley, nosotros cuando estamos bajo la ley, cuando estamos en la instrucción del Padre, nosotros caminamos por la senda del Padre, nosotros caminamos en shalom, seguridad, estamos siendo protegidos. Cuando estamos bajo la cobertura de la Torah, nosotros estamos tranquilos, seguros. Aún cuando vivimos situaciones. Porque esas situaciones que el mismo Padre pone para probar a ver si nosotros cumplimos o no los mandamientos, son aquellas situaciones que las personas después dicen que nosotros estamos en maldición.
Pero las situaciones que vivimos no son otra cosa que el ser forjado, el ser formados por el Padre, como esas olivas machacadas, para proclamar el mensaje, sin suciedad, sin nada agregado, bien puro, ese aceite extra virgen, el aceite de oliva, bien de oliva machacada, el mejor aceite. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en nuestros días también? Que como pueblo del Eterno muchas veces nos vamos a nuevamente tomar esclavo aquello que hemos dejado libre. No podemos tomar nuevamente esclavo y no podemos, y lo pongamos de esta manera, estar en esclavitud es estar fuera del convenio. Estar en esclavitud es estar nosotros poniendo, por decir así, un yugo, tomando esclavo aquellas cosas que nosotros ya dimos en libertad. Cuando caminamos en la Torah, caminamos en libertad. Es lo que muchas veces no se entiende y es por esto que escuchamos personas que dicen, ahora viven esclavos por la Torah. No, de ninguna manera, es al contrario. Caminamos en libertad, porque sabemos cómo debemos caminar, porque sabemos qué debemos hacer. La Torá del Padre nos enseña a vivir, vivimos seguros, vivimos tranquilos, aún en medio de situaciones que nos tocan vivir. Porque si no, ¿cómo vamos a saber? Si no es bien prensada la oliva, ¿cómo va a largar ese aceite puro? Debe ser bien prensada. Para esto sucede todo lo que sucede en el pueblo. Pero pensemos en lo que está ocurriendo en nuestra Haftará, en la sección de los profetas de este día. Lo que está sucediendo es que hay un pueblo que se volvió atrás. Hay un pueblo que se volvió atrás. Como aquella canción que cantábamos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, es lo que el pueblo, y lo vemos también en la porción, el pueblo puede tener la tendencia a volverse atrás. Entonces, el Padre lo que está diciendo en el capítulo 23 de Éxodo, de nuestra porción, es que escuchemos a la voz. Y nosotros en la Haftará lo que estamos viendo, que el problema fue que no se escuchó a la voz. Entonces yo me pregunto y les hago la pregunta, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué caminos estás tomando? ¿Qué caminos estamos tomando? El versículo 18 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, porque no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella. Y los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes, a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Y los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y bueno, y luego termina diciendo que aún no iba a quedar nada, ni la ciudad, no iba a quedar nada, iba a quedar todo desolado. ¿Por qué? Porque el pueblo no oyó las palabras del Eterno. Vemos que del tiempo de Moisés y el pueblo recibiendo la Torá y haciendo la proclamación del Nasé Berishma, de sí lo voy a hacer, luego nos encontramos que en los tiempos de los profetas el pueblo había olvidado totalmente la instrucción. Y la tarea de estos hombres, como en el caso de Jeremías, que es muy importante, tiene un rol muy importante dentro de hacer volver al pueblo, estuvo casi 20 años hablando al pueblo del Eterno para que se volviera. Y el pueblo no se volvió y la casa de Judá, lamentablemente, como la casa de Israel, también fue llevada al exilio. Pero cuando fue llevada al exilio, allí también este pueblo, esta parte del pueblo, también aprendió la lección, por decir así, y muchos volvieron su corazón en el exilio, retornaron a la tierra, y siempre Dios en cada generación resguarda un remanente. Lo vemos como en el caso de Daniel, de sus amigos y demás, que son personas como Ezequiel, profetas, aún Isaías, Jeremías, personas que sí, como vimos en la Haftará anterior, Isaías es un hombre que en medio, que se da cuenta de esos labios inmundos, que se da cuenta de que el pueblo también lo tiene, pero que decide volver su corazón. Lo mismo acá con Jeremías permanece
intacto su convenio y Él está hablando ahora al pueblo de parte del Eterno. Porque Dios siempre guarda un remanente para que el pueblo regrese, para que ese remanente hable. Entonces, hoy nosotros también debemos reflexionar en cuál de aquellas cosas nosotros estamos reincidiendo, de las cuales ya habíamos dado libertad. Y no hablamos de libertinaje, sino hablamos de libertad, hablamos de aquellas cosas de las cuales nosotros ya no somos esclavos, sino ahora somos libres, caminamos bajo la cobertura de la Torá. Entonces, si hay algo que nosotros estamos reincidiendo, volviendo en hacer aquello que no es correcto, por ese camino de error, nuevamente estamos caminando, volvámonos al Padre, es tiempo. Estamos preparándonos, estamos cerca de las convocatorias, de un nuevo ciclo, y hay muchas cosas que el Padre, como dije al comienzo, está hablando al corazón de su pueblo. Pero pueblo, hay que oír. Amados, hay que oír, hay que oír. Porque aquí dice que el problema fue que no escucharon. Entonces necesitamos destapar nuestros oídos, no literales solamente, espirituales, nuestros oídos, estar atentos y una conciencia despierta de que debemos servir al Eterno en integridad, en santidad. Debemos buscarlo, debemos escuchar, no escuchemos a lo que nosotros queremos hacer. No pongamos justificaciones a los deseos de nuestro corazón, sino caminemos en instrucción, caminemos en obediencia, no a nuestra manera. De hecho, eso es lo que sucede, porque somos luego entregados a espada, a pestilencia, a hambre, y somos afrenta, y después somos burla de aquellos que nos rodean, porque dicen, vos no eras quien guardabas la Torá, vos no eras quien hablabas del Mesías, y es muy feo, caemos en vergüenza. Entonces, es tiempo de proclamar la palabra, es tiempo de hablar, es tiempo de contar, pero cuando lo hacemos y abrimos nuestros labios, verdaderamente que eso se acorde a lo que vivimos. Caminemos en la instrucción, todos tenemos errores, todos tenemos situaciones, problemas a nuestro alrededor. Pero eso no significa que cerremos nuestra boca y no hablemos. Hablemos la palabra del Padre y seamos como esos profetas que se levantaron para hacer volver el corazón del pueblo. Siempre hay alguien que va a necesitar escuchar esa palabra del Eterno para volver. Entonces, Jeremías está hablando al pueblo, está diciendo al pueblo que lo que iba a suceder, o sea, obviamente es el Eterno que está hablando, y está hablando por la boca de Jeremías para que el pueblo regrese, vuelva y haga lo que tenga que hacer, volverse a Él. Ahora, quiero terminar en Jeremías capítulo 33, en el versículo 25 y 26, son 2 versículos solamente, se los voy a leer y con esto vamos a terminar esta transmisión. Dice, así ha dicho Adonai, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. El Padre es bueno, nos habla siempre de restauración. Él quiere restaurar a su pueblo, entrarnos en un proceso de sanidad, de limpieza y darnos un bienestar. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos estamos yendo por caminos errados. Aún cuando el pueblo fue al exilio y vivieron todo lo que el Padre dijo que iban a vivir por causa de haber estado en afrenta, en estar en contra de lo que el Padre decía, cuando el pueblo hizo Teshuvá, en el exilio vivió un proceso donde Dios habló al corazón del pueblo. Entonces muchos de ellos hicieron Teshuvá y volvieron. Y dice que esto sucedió porque en realidad después de los 70 años, mucho pueblo volvió a la tierra, volvió a Israel, habitaron nuevamente las ciudades de Jerusalén y encontramos que después del regreso del pueblo de Babilonia nuevamente se levantó la tierra, se restauró no solamente ellos, sino también la tierra. Ahora, ¿qué dice que iba a hacer el Padre? Iba a hacer volver a sus cautivos. Y también dice que iba
a tener misericordia. Obviamente, y lo hemos leído, sabemos que dice que Él va a hacer volver a quien Él quiera, y Él va a restaurar a quien Él quiera, y Él va a liberar a quien Él quiera, y de quien quiera Él va a tener misericordia. Eso es solo en la soberanía del Padre. Solo Él sabe a quién va a hacer volver y a quién no. Pero nuestra tarea es hablar la palabra del Padre. A todos lados, en todos los rincones. Y hablar que el pueblo, si queremos decir aún el mundo está en contra del Padre, en contra de la instrucción. Y es nuestra responsabilidad hablarlo. Con amor, hacerlo con gracia, con misericordia, con las personas, poder entregar una palabra que muchos están viviendo desesperanza y necesitan esa palabra de esperanza. Pero nuestra tarea de ir al pueblo y recordarle al pueblo que no se desenfoque, que no vaya por caminos de error, que no vuelva a los caminos donde era esclavo, porque casualmente de esto se trata la porción de esta semana y la Havdará, la cual nos toca en este Shabbat. ¿Cuál es? La sección de los profetas nos habla que el pueblo, después de haber liberado a sus esclavos, a sus siervos, los vuelve a tomar. Eso es algo que nosotros no debemos hacer. Si ya fuiste libre de mucha esclavitud, no vuelvas a reincidir en lo mismo. No vuelvas a la esclavitud. Y con esto puede haber infinidades de cosas. Infinidades de cosas. Fuiste esclavo de muchas cosas. Fuiste libre. No vuelvas a la misma esclavitud. De esto se trata la Havdará de esta semana. Jeremías habla al pueblo y le recuerda que por causa de haber hecho esto, profanaron el nombre del Padre, dice, profanaron mi nombre, dice, hablando del Eterno, y encontraron con el hambre, con la pestilencia, con la espada, con el terror de los pueblos, que así los tomaron y los llevaron. Muchos murieron y bueno, y todo lo que nos relata la Havdará de hoy. Así que voy terminando con esto diciéndole, es mejor estar en los caminos del Padre, no por temor, no por miedo, sino porque entendemos que estamos protegidos, que vivimos en libertad. Él nos ha hecho libres. Él la verdad nos ha hecho libres. Conoceréis la verdad. Nos ha hecho libres. Escuchemos, sigamos atentamente al Mesías. Escuchemos. Por favor, tengamos abiertos nuestros oídos. Escuchemos la voz. Dice, Él es mi Hijo en quien tengo complacencia. A Él oíd. Me voy con estas palabras. Mateo 17. A Él oíd. Escuchemos. Escuchemos al Eterno. Escuchemos a la voz, a lo que Él nos está diciendo. Y así vamos a caminar por caminos rectos. Vamos a andar por las sendas del Padre. Vamos a caminar en esa instrucción, en obediencia, y vamos a vivir en libertad. No más esclavos, libres. De eso se trata este Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Shavuot, buena semana, y reflexionemos en las palabras que nos tocan estudiar en este Shabbat.